un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente. Hola, Dios les bendiga, les damos la bienvenida a un nuevo programa de este gran ministerio, El Pan Nuestro de Cada Día. Le damos gracias a Dios que nos da el privilegio de estar aquí nuevamente con ustedes, con esta gran serie. Hoy estamos con nuestro pastor Jorge Trejos. Pastor, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén, hermana Heidi, Dios le bendiga a usted, a sus pastores, familia y congregación en general. Amén, amén, pastor, qué bueno es estar aquí con usted. Ya, mejor dicho, estamos habituándonos a tenerlo aquí con nosotros, dándonos esas enseñanzas. Para los amigos y los hermanos que nos ven, estamos con la serie Los 7 sellos del Apocalipsis, pero antes de empezar vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo la palabra del día de hoy. Amén. Claro que sí. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos, les pido en sus hogares, en sus lugares donde usted esté en esta hora, pues inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Y cuando yo digo de cerrar los ojos es porque eso nos evita distracción. Así que les invito para que me acompañen en una palabra de fe y de oración en favor de todos y cada uno de los que en este día se disponen a descansar en la noche de sus labores del día, pero igualmente pues disponerse, no a ir a la cama sin antes alimentar su alma a través de esta enseñanza. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por el día de hoy, por darnos las bendiciones y las oportunidades de vivir, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de compartir con nuestra familia, pero sobre todo la oportunidad de oír esta noche una vez más la enseñanza de tu palabra, esperando que ella, Señor, llegue a nuestros corazones, que toque la fibra de nuestra alma, que toque nuestros sentimientos y emociones, que tu palabra corra y el nombre de Jesús sea glorificado. Háblanos a través de tu siervo, háblanos a través de tu palabra, que cada enseñanza que recibamos sea una palabra de motivación, de inspiración y de bendición para continuar el camino, Señor, para continuar este peregrinaje por este valle de lágrimas. Esperamos que cada persona que se ha conectado y los que escuchen el programa ya en diferido, Señor, que usted hable a través de esta palabra a sus corazones, a sus conciencias, les motive y les impulse a continuar el camino de la vida cristiana. En el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, amén. Antes de continuar con esta enseñanza, vamos a compartir el enlace para que así más personas se puedan conectar con nosotros y puedan también ser bendecidos con el mensaje del día de hoy. Bien, bueno, es súper rápido. Bueno, mientras compartimos, recordarles que si se han perdido algún capítulo de esta serie o de las enseñanzas que llevamos durante la semana, pueden verlas. Estoy aquí compartiendo. En nuestras redes sociales estamos en YouTube como Iglesia Monte de Sion y también estamos en Instagram como Iglesia Monte de Sion. Así que si se han perdido algo, allí nos pueden encontrar, allí lo pueden ver y las veces que quieran. Entonces, si quieren compartirlo, pues también lo pueden hacer desde allí para que así más personas sean bendecidas con estas grandes enseñanzas, con estos mensajes. También recordarles que pueden enviar sus preguntas, sus dudas, sus peticiones de oración, que estaremos todos pendientes para contestarles y para estar pendientes de sus peticiones de oración. Amén. Bueno, pastor, ahora sí, le dejo para que nos dé la enseñanza del día de hoy. Amén. Muchas gracias, hermana Heidi. Un saludo para su familia en Cali y igualmente, como ya dije, para todos los que están ahí conectaditos en esta hora y pues recibir la enseñanza que iniciamos hace un tiempo, pero ya yéndonos más adelante, hace 8 días hablamos de la primera parte del mensaje
que está en Apocalipsis capítulo 6, exactamente sobre el quinto sello. Entonces, como hemos dicho, de pronto un breve repaso para traerles a la memoria y conectarnos con la segunda parte de este quinto sello. Déjeme decirle que los primeros 4 sellos fueron o son acontecimientos aquí en la tierra, pero este quinto sello nos habla nuevamente o nos lleva nuevamente al cielo, donde se levanta el telón que normalmente separa al mundo espiritual del mundo material, y ahí ya presenciamos un corto acto muy emocionante, por cierto, un drama de lo que son los mártires de Dios. Por eso, ahí leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, donde la Biblia dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos dicho, hermanos, es importante notar que este grupo de personas son los santos de la gran tribulación, los que van a ser muertos durante el periodo del reinado del anticristo aquí en la tierra, cumpliéndose lo que Jesús dijo en Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese texto de Mateo 24:9 es lo que se llama en términos teológicos un texto de doble referencia. Es decir, que tuvo su cumplimiento ya en la era de los 70 después de Cristo, que tuvo su cumplimiento en la era de 100, 200, 300 años después de Cristo, que ha tenido su cumplimiento en estas épocas donde muchos de los cristianos hemos sido aborrecidos por causa del nombre del Señor, porque también muchos hermanos han muerto y han sido atribulados en esta época, pero también es un texto que tiene su cumplimiento allá en el periodo de la gran tribulación. Una cosa importante que hay que tener en cuenta en profecía es que hay textos que, repito, son de doble referencia. ¿Qué significa eso? Que aunque se hayan cumplido, se pueden volver a cumplir. No, hay profecías que se cumplieron una vez y no se volverán a cumplir. Por ejemplo, en la profecía del nacimiento de Jesús, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, pero esa es una profecía que ya se cumplió y que nunca más se volverá a cumplir, porque Jesús nació una sola vez, murió una sola vez, resucitó una sola vez, y eso no volverá a suceder. Pasó una vez y ya. Entonces, estos textos de profecía son textos que, aunque ya se cumplieron en ciertas épocas de la historia, en estos 2000 años que la iglesia lleva de vida, son textos que se pueden volver a cumplir y se volverán a cumplir allá en el periodo de la gran tribulación. Ahora, también es importante, mis hermanos, que entender que estos muertos de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que acabamos de leer ahí en el quinto sello y que estamos analizando, representan los mártires que han sido muertos. O sea, no los que han muerto, sino que han sido muertos. Yo quiero recalcar eso para que usted lo tenga muy presente. Una cosa es morir de muerte natural, pero otra cosa es haber sido muerto. Está hablando de los mártires, de los que han muerto violentamente. Ahora, no los mártires que han muerto por cualquier causa, sino los que han muerto por causa del testimonio, por causa del Señor Jesucristo, los que han sido matados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que está hablando aquí, los mártires que están bajo el altar clamando por justicia. Y pues lógicamente estamos hablando de pastores, evangelistas, maestros, misioneros, profetas, cristianos, etcétera. Miles y miles de cristianos que han muerto como auténticas antorchas humanas en el pasado, en los tiempos de Nerón, como en los tiempos de Marco Aurelio y muchos otros emperadores que fueron aborrecedores del cristianismo. Ahora, también es importante tener en cuenta, yo les contaba a usted el testimonio del misionero en Etiopía, todo lo que vivió, lo que sufrió y todo lo que tuvo que pasar
con tal de ser una persona de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Hablamos también de algunos pastores aquí en Colombia que han sido sacrificados vilmente y no han sido sacrificados por meterse en problemas de otra índole, sino simple y llanamente por causa del Evangelio, por causa del testimonio. Así que esas personas son las que están clamando por justicia, pero esas personas que mueren en esta época o que han muerto en el pasado, ellos ya van a ser vengados cuando el Señor envíe sus copas de la ira sobre esta tierra. Y acuérdense que ellos van a resucitar con Cristo en el día del arrebatamiento. Así que los hermanos que han muerto en el pasado y que puedan morir hoy o mañana como mártires, ellos no son estas almas de los decapitados que están bajo el altar en el capítulo 6. Vuelvo y les repito, estas almas son los que van a morir por mano del anticristo durante esos 3 años y medio de gran tribulación después del rapto de la iglesia. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. El periodo de la gran tribulación, donde el anticristo y el falso profeta, ambos llamados bestias en Apocalipsis capítulo 13, ellos tienen la misión de seguir matando a los cristianos de ese momento. Repito, no a nosotros, porque ya no vamos a estar aquí en la tierra. Para cuando pase eso, la iglesia ya habrá sido levantada, ya habrá pasado el arrebatamiento de la iglesia. Esto es para la gente que van a vivir esa época del periodo de la gran tribulación. Y estamos diciendo que los primeros 3 años y medio es de paz aparente, cuando el anticristo coge fuerza, coge fama. Esos 3 años y medio de paz aparente, yo les hablé a ustedes de la paz que estamos viviendo, que es una paz ficticia, es una paz que no tiene sentido, es como las heridas que sanan en falso. Por encima puede verse sana, pero por dentro está la infección. De manera que yo les hablaba a ustedes de la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, les hablé de la OTAN, que es la Organización de Tratados del Atlántico Norte, les hablé de UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, de la Unión Europea. Todos esos son grupos de naciones que están luchando por alcanzar la paz, y esa paz que ellos alcanzan, pero que es una paz temporal o ficticia, es parte del cumplimiento de estas profecías. Así que, hermanos, no podemos engañarnos pensando que algún líder político se levante y sea la última Coca-Cola del desierto, por decirlo de alguna manera, que sea la panacea, porque no es así. La única paz verdadera vendrá cuando pase todo esto, cuando venga la guerra de Armagedón, o sea, la tercera guerra mundial, cuando el Señor levante su iglesia, cuando el Señor descienda a la tierra con su iglesia y con los ángeles para matar al anticristo y al falso profeta y establecer el reino de 1000 años de paz. Ahí sí habrá un reino perdurable de verdadera paz. Ahora, el texto de Apocalipsis 6:9 dice: vi bajo el altar las almas de los decapitados. Entonces yo les explicaba a ustedes que ¿por qué están debajo del altar? Porque en el Antiguo Testamento, cuando mataban los corderos, la sangre la derramaban en el piso debajo del altar. Ahora, cuando se derrama la sangre es vida. Por eso el Señor en Levíticos 17:11 prohibió a los judíos y a los extranjeros comer la sangre. El Señor dijo: nadie, ni los israelitas, ni el extranjero que more entre ellos, comerá sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida del animal y yo os la he dado para expiación. El Señor dijo: yo no les he dado la sangre para que la coman en morcilla o en rellena, no sé si bueno, en España tal vez deben conocer el término, ¿no? Pero la sangre no ha sido dada para comérsela. La sangre es la vida del animal y yo os la he dado para expiación, dice Levíticos capítulo 17. Así que la sangre de los corderos será derramada bajo el altar, y por eso estas almas que han derramado su sangre por causa del testimonio de Jesús están bajo el altar. Eso es muy figurativo y muy simbólico. Ahora, tenga bien en cuenta, mis amados hermanos, es importante notar que el apóstol Juan no vio los cuerpos, él vio las almas. Él, perdón, no vio muertos, sino almas de los que habían sido muertos. No vio almas inconscientes, él no vio un poco de almas tiradas allá, dormidas, sin conciencia, no. Los vio conscientes. Por eso dice que vi las almas de los decapitados, que clamaban y le decían al Señor: Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo? Entonces, un alma que está dormida o que está muerta no puede clamar. Aquí el texto dice que ellos clamaban a gran voz,
diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Entonces tengan en cuenta que San Juan vio almas conscientes. Son los mismos que más adelante, cuando termine la gran tribulación, van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años. No son las almas de los cristianos, repito, que mueren de muerte natural. Son las almas de aquellos cristianos que van a morir violentamente por causa del evangelio, no en esta época, sino en la época de la gran tribulación. Son los mártires del Señor, son quienes claman a gran voz por justicia. Está diciendo Apocalipsis 6:10. Ahora, la Biblia dice que la sangre de Abel, le dijo Dios a Caín, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí de la tierra. Entonces, si la sangre de Abel clamaba por justicia, esta sangre de estos decapitados y de estos mártires de la gran tribulación le están clamando a Dios también por una liberación, por una justicia, que Dios vengue la muerte de ellos, y de hecho que Dios lo va a hacer. Ahora, cuando un hermano muere de muerte natural, acuérdese que en ello no se cumple esa escritura de Hebreos 12:4 que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ese texto de Hebreos 12:4 es una bienaventuranza, es un reconocimiento a los que mueren por causa del evangelio de una manera violenta, de una manera mártir. Las personas que mueren de muerte natural, los cristianos que mueren de muerte natural, pues la muerte es una sentencia bíblica. Todos tenemos que morir de una u otra manera. Así que nosotros no hemos resistido hasta la sangre. Hay cristianos que han derramado su sangre por causa del evangelio, que han preferido morirse despedazados por fieras del campo, por gladiadores, por gente asesina. Y aún en estos tiempos muchos cristianos han sido despedazados por los fusiles y por gente mala y asesina que han matado a un cristiano simplemente porque no sigue sus preceptos, porque no sigue sus opiniones, porque no sigue sus ideales políticos. Así que, hermanos queridos, todo esto, ha habido muchos hermanos que han sacrificado sus vidas y todos ellos son mártires, que repito, los que han sido mártires en esta época hasta el rapto de la iglesia, ellos van a resucitar el día del rapto y la sangre de ellos será vengada. Pero estos son los mártires de la gran tribulación, para que siempre estoy insistiendo en eso, para que haya mucha claridad sobre eso. Ahora, los mártires de épocas pasadas, su sangre, ¿cuándo será vengada? ¿No? Pues ahí está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 2, donde la Biblia dice: sus juicios son verdaderos y justos, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cuándo serán vengados los mártires de estas épocas, hermano? De todas esas épocas de estos 2000 años, van a ser vengados cuando el Señor levante la iglesia. Porque cuando el Señor levante la iglesia, estos mártires, al igual que los muertos de muerte natural, pero que murieron cristianamente, van a resucitar. Entonces el Señor enviará sobre la tierra las 7 copas de la ira, que son temas que vamos a estudiar mucho más adelante, que serán cosas terribles que van a pasar aquí en la tierra. Pero repito, mis amados hermanos, no se asusten, que para esa época nosotros no vamos a estar aquí. Entonces el Señor sí va a vengar la sangre de los mártires de estas épocas, pero Dios va a vengar la sangre de esos mártires que morirán allá en el periodo de la gran tribulación. El clamor de los mártires de todas las épocas ya será contestado. Aquí hay una promesa en Apocalipsis 19:2, donde Dios dice que va a juzgar a la gran ramera y la va a castigar por su maldad, por su fornicación, y vengará la sangre de sus siervos. Entonces tenga en cuenta eso. Ahora, la Biblia dice de qué manera, cuando el Señor envíe las 7 copas de la ira, que más adelante estudiaremos, dice que los ríos se convertirán en sangre y Dios les dará a beber a ellos, ¿no? A esas personas que persiguieron y martirizaron a los creyentes de todos los tiempos. Estos mártires de Apocalipsis 6:9 son aquellos que han de ser muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Son los mártires de la gran tribulación, los que no, mire que el texto es muy claro, en Apocalipsis 20:4 dice: son los que no adoraron la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces, Apocalipsis 20:4 es el complemento, es la explicación de Apocalipsis 6:10. Esos decapitados que están debajo del altar pidiendo justicia,
Aquí dice la Biblia en Apocalipsis 24 que Dios los vengará porque ellos no adoraron la bestia, no adoraron su imagen, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos son las personas que van a ser redimidas aquí, y que cuando termine la gran tribulación, ellos van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años junto con la iglesia. Repito, no son parte de la iglesia, pero van a reinar con Cristo lo mismo que la iglesia. Entonces, tenga en cuenta eso. Ahora, la palabra muerto del griego es una expresión que se usa escrita S-P-H-A-Z-O, spaso, ¿no? Spaso es la misma que se usa para indicar la muerte que sufrió el Señor Jesucristo como mártir, ¿no? Aunque Jesús es más que un mártir, la gente lo llama el mártir del Calvario, pero Jesús más que un mártir fue y es nuestro Redentor. Entonces, la palabra spaso significa literalmente despedazados. Son los cristianos que murieron despedazados. Entonces, estas almas debajo del altar son uno de los resultados de la tiranía del gobierno del anticristo. Aquellos que se conviertan a Dios en el periodo de la gran tribulación, ellos, no solamente los judíos, muchos de los gentiles que van a creer en el Señor en esa época serán muertos sin piedad, serán torturados, sufrirán la crueldad, y como la palabra despedazados en el griego lo indica, serán martirizados hasta la muerte. La misma palabra de Dios dice que serán decapitados. Entonces uno piensa, pero decapitados a estas alturas de la vida, cuando hay más tecnología y más armamento sofisticado, pues los fusilan o los matan de otra manera. No, la Biblia dice que serán decapitados. Entonces la atrocidad de muchas mentes asesinas no ha cambiado y no va a cambiar, porque el diablo siempre ha usado esas tácticas contra sus enemigos, porque la iglesia es el peor enemigo del diablo. Así que el diablo trata a los cristianos sin piedad. Las persecuciones empezaron en los tiempos del Señor Jesucristo, pero se intensificarán con el paso de los siglos, especialmente contra el pueblo judío. Una cosa que es importante tener en cuenta, mis amados hermanos, es que el periodo de la gran tribulación es un periodo de prueba para los judíos. Acuérdense que lo hemos dicho ya varias veces, que los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, y como ellos lo rechazaron, San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como los judíos lo rechazaron, el Señor cerró una puerta para ellos, los dejó en stand-by y abrió una puerta para los gentiles. Ahí fue donde Dios inició y se creó, pues ya Él lo tenía en sus planes, una iglesia de judíos y gentiles. Así que Dios le dio la espalda a los judíos por 2000 años, pero ahora Dios volverá su rostro al pueblo judío, porque así hayan sido rebeldes e incrédulos y no hayan recibido a Jesús como el Mesías, pero son el pueblo de Dios por promesa. Es importante recordar que el Señor hizo una promesa con Abraham por 1000 generaciones, y una generación en la Biblia son 70 años. O sea que el Señor hizo, algunos hablan de 40 años, sea 40 o 70, yo pienso en 70 porque el Salmo 90 dice que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80, dijo Moisés en el Salmo 90. Así que si una generación son 70 años y el Señor hizo una promesa a Abraham por 1000 generaciones, eso significa que Dios hizo una promesa a Abraham, hizo una promesa a Abraham por 70,000 años, y desde allá, de Abraham hasta hoy, han pasado 6,000 años, y los 1000 años de paz son 7,000, de manera que aún terminando el milenio, el Señor todavía tendrá vigencia de su promesa con los judíos por 63,000 años. Mejor dicho, esto es un eón de eones, ¿no? Eternidad de eternidades. Entonces, hermanos queridos, las persecuciones que vienen contra el pueblo judío es porque la gran tribulación es un periodo de prueba para los judíos, para ellos que rechazaron la primera venida del Mesías. Dios va a castigarlos. Ahora, ¿por qué lo va a sufrir todo el mundo? Porque es lo que siempre he dicho: cuando hay un terremoto,
aunque la mayor parte la sufre donde hay el epicentro, el terremoto, sus ondas expansivas se extienden a muchos kilómetros de distancia. Entonces la gran tribulación, aunque el epicentro es en Israel y aunque la gran tribulación es un periodo de prueba para los judíos, sin embargo, la onda expansiva de ese gobierno anticristiano, de ese gobierno infernal, se va a extender al mundo entero, porque pues es una cosa que abarcará a todas las naciones. Así que, hermanos, también los que sean ganados en esa época por los 144,000 sellados, que son netamente judíos, van a ser perseguidos, van a ser muertos por el filo de la espada del anticristo de ese momento. Así que, hermanos queridos, esos son los llamados, esos son los que se llaman los santos de la gran tribulación y también los mártires de la gran tribulación. Repito, especialmente judíos, aunque también, aunque también hayan gentiles que van a ser alcanzados a través del ministerio de los 144,000 sellados. Dios, y eso lo vamos a estudiar en el capítulo 7, va a sellar en un solo día a 144,000 judíos. 12,000 de cada tribu. Recuerden que los israelitas son un país que se componen de 12 tribus y el Señor va a sacar de cada tribu 12,000. Y si Israel se compone de 12 tribus y de cada tribu va a sacar 12,000, usted multiplica 12 por 12, eso significa 144,000 sellados que Dios va a dar, va a sellarlos para cumplir un ministerio en plena época de persecución, en pleno reinado del anticristo. Pero, hermanos, que le quede claro, estoy hablando de 144,000 judíos que van a ser escapados, ellos se van a volar a muchos países huyendo de la persecución, huyendo del anticristo, y donde quiera que vayan, vayan a predicar y van a ganar personas, pero no estará la iglesia ahí. La iglesia ya habrá estado o estará con el Señor en las nubes. Es importante que abra sus ojos y tenga esto muy claro. Esa gente que va a ser ganada por los 144,000 en esa época son gentiles que nunca han oído palabra del Señor ni han visto su gloria. ¿Por qué quiero que presten mucha atención a esto? ¿Por qué quiero que tenga esto muy claro? Porque es que hay algunos descarriados que dicen, no, pues si cuando el Señor venga, yo por mi descuido me quedo, pues aquí me hago matar, aquí me hago decapitar por el anticristo, no reniego de Jesús y me salvo. Olvídelo, mi estimado hermano. Lo más triste, ¿sabe qué es? Que hay predicadores que enseñan que sí va a haber una segunda oportunidad para descarriados y eso es un gravísimo error. Eso es como una persona que va donde el médico y el médico lo examina y le dice, no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es una gripita, y le manda por ahí unos analgésicos cuando es un cáncer el que está matando a la persona. Eso se llama un mal médico, eso se llama un médico mediocre, un médico que no tiene nada de profesionalismo, porque una persona no puede engañar a un paciente y darle un analgésico cuando necesita es un tratamiento que extirpe el cáncer de raíz, lo saque y le salve la vida si le es posible. Así que, hermanos queridos, hay muchos predicadores, perdónenme la expresión porque no estoy aquí para ofender a nadie, pero hay muchos predicadores faltos de estudio de la palabra de Dios, no pueden engañar a la gente y decirle a un descarriado que siga descarriado y que si el Señor viene y no lo levanta, tiene una segunda oportunidad ya, porque no la hay. A esos predicadores yo no sé si es que nunca han estudiado segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 12, cuando la Biblia dice que Dios mismo envía un poder engañoso a aquellas personas que no creyeron a la verdad, que no amaron el amor del evangelio, el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. Si ellos, hermano, van a ser engañados con un espíritu de error, ¿no? A las personas que no amaron la verdad hoy, entonces, ¿qué esperanzas tenemos? Es más, si hoy en día una persona se descarría por cosas tan pequeñas, porque no lo saludaron, porque no le cayó bien al pastor, porque no le dieron un cargo en la iglesia, si una persona se descarría porque el Señor no le dio un trabajo, o porque no le contestó la oración, o porque alguien lo miró mal, entonces, si una persona no vuelve a la iglesia y se desanima tan fácil, perdónenme la expresión, por tonterías, usted se imagina un gobierno, el anticristo, cuando usted lo van a obligar a que si usted necesita viajar a otro país, tiene que marcarse con la marca del gobierno de esa época, que usted tiene que identificarse con Dios y para marcarlo y ponerse ese
chip en su cuerpo, usted tendrá que renunciar a todo lo que se llame fe y cristianismo, y usted podrá vender y comerciar y viajar, entrar y salir sin ningún problema, pero tendrá que blasfemar contra Dios y reconocer que el anticristo, que es el mismo diablo, es el único gobierno que usted va a respetar y va a obedecer. Y usted, hermano, muriéndose de hambre y sin empleo y necesitando trabajar y necesitando comerciar, y si no fue capaz de vivir para Dios hoy, cuando hay libertad de culto, cuando el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, cuando hay predicadores, cuando hay cultos, cuando hay maneras de que alguien nos fortalezca la fe a través de enseñanzas. Imagínense aquel día cuando el Espíritu Santo habrá levantado su iglesia, cuando no habrán predicadores, excepto los 144,000 judíos, cuando no habrá la gracia de Dios que hay hoy, cuando no hay las facilidades de ir a un templo, la facilidad de congregarse, de sacar un día para ayunar, de ir a los cultos sin ninguna interrupción. Si no somos fieles hoy, no lo seremos jamás. Si no somos capaces de vivir una vida cristiana hoy, mucho menos en aquel tiempo, cuando el diablo estará reinando en la tierra y cuando la persecución será indiscriminada, será terrorífica, porque es el mismo diablo que es el peor asesino de la historia, el diablo que ha matado a millones y millones de personas a través del cáncer, de los accidentes, de los atracos, de una sobredosis. El diablo vino a eso, a matar, a robar y a destruir. Así que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si no puede ser fiel a Dios hoy, no lo podrá hacer jamás. Así que no se deje engañar de esos predicadores impreparados que siempre están diciendo que hay una segunda oportunidad para descarriados, porque eso no es cierto. Y a los predicadores que dicen tal cosa, que lean, que analicen detenidamente Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 12. Ahora, estoy dando solamente una referencia bíblica, pero hay muchas otras de las que podemos hablar del tema. Déjenme decirle, mis hermanos, que esos 144,000 que van a ser sellados en un solo día será el cumplimiento de una profecía que Dios hizo a través de Isaías en el capítulo 66. Mire que ahí en Isaías capítulo 66, en el versículo 7 y 8, les voy a leer. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Y versículo 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. No está hablando de una mujer literal, está hablando de una nación. Acuérdense que Dios siempre ha usado la figura de una mujer para hablar de las naciones. Por ejemplo, la Biblia compara a Babilonia con una mujer. La Biblia compara a la iglesia católica con una ramera, y la Biblia compara a la iglesia con una virgen desposada. La Biblia dice que la iglesia es la novia, la que mañana será la esposa del Cordero. Entonces Dios usa mucho la imagen de una mujer para hablar de naciones. Aquí cuando dice que una mujer está de parto, que va a dar a luz, y la pregunta ¿es posible eso? Que en un solo día dé a luz, ¿no? ¿Es posible semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación? Entonces, cuando nosotros unimos esta profecía de Isaías capítulo 66, versículos 7 y 8, y vamos allá al libro de Apocalipsis capítulo 12, aquí encontramos una mujer que no es una mujer literal. San Juan dice en Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Esta mujer quién es? Esta mujer es el pueblo de Israel. Observe, hermano, que esta mujer está vestida de sol, o sea, está vestida de la gracia de Dios, porque Jesucristo es el sol de justicia, dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Ahora, dice que la luna está debajo de sus pies, y la luna representa al pueblo musulmán. Así que los musulmanes estarán bajo el dominio del pueblo judío. Es más, acuérdense que Jesús regirá a las naciones con vara de hierro, y Jesús es judío. Así que los musulmanes estarán bajo el pie, o bajo el mando, más bien, bajo el gobierno de los judíos. Así ellos no quieran, así peleen y hayan guerras y haya lo que haya,
pero la Biblia dice que esta mujer vestida de sol, que es el pueblo judío, tiene la luna debajo de sus pies y dice sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Acuérdese que Israel se compone de 12 tribus. Entonces estas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Esta mujer, o sea, esta nación judía está encinta y dice el versículo 2, Apocalipsis 12:2, que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Entonces este dragón, la palabra dragón quiere decir crueldad. Estamos hablando del diablo. Acuérdese que Apocalipsis 13:11 dice que esa bestia que sube del abismo tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Entonces, cuando hablamos de dragón, hablamos del diablo, que es un ser cruel. Ahora está vestido de escarlata en rojo. Hermano, perdóneme, pero esto es impresionante. Escarlata es el color de todos los cardenales. Estamos hablando de un mensaje impresionantemente. Mire todos los cardenales que hay en Roma y usted observará que su vestido es escarlata. Y dice que esto tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, este gobierno, el anticristo con el falso profeta, ¿por qué tienen 7 cabezas? Esto está hablando de 7 poderes que ya hablamos en el pasado, de los imperios de Asiria, de Babilonia, de Grecia, etcétera. Y dice que tiene cuernos en su cabeza, 7 diademas. Cuernos habla de autoridad. El diablo tendrá autoridad sobre esos 7 años para gobernar el mundo. Así que, hermanos, dice que este dragón estaba esperando que esa mujer diera a luz ese hijo para devorarlo. Algunos hermanos han predicado, y es muy triste uno oír predicadores así, porque eso significa que los predicadores, hay mucho predicador que no estudia. Yo lamento eso, y uno no puede enseñar lo que no sabe, mis amados hermanos. ¿Cómo es posible que hay predicadores que han enseñado que esta mujer que va a dar a luz un hijo y que hay un dragón esperando para devorarlo y que a esta mujer se le dieron las alas del águila para ir al desierto y que el dragón la persiguió? Y entonces dicen, no, es que esa mujer es la Virgen María y el niño que van a hacer ahí es Jesucristo y el dragón que la está persiguiendo es Herodes, que empezó a matar a los niños, y que a esta mujer se le dieron las alas del águila fue cuando María y José se volaron para Egipto escondiendo al niño. No, mis amados hermanos, bájense de esa nube. Eso no es así. Esta mujer es el pueblo de Israel y ese hijo que va a dar a luz son los 144,000 sellados. Esos aparecen bajo la figura de un hijo, y el dragón que los está persiguiendo para matarlos es el anticristo que va a perseguir a estos 144,000 sellados. No solamente los va a perseguir allá en Israel, sino que los va a perseguir por todos los países del mundo. Entonces, esta mujer que da a luz un hijo, y ese hijo son los 144,000 sellados, es el cumplimiento de esa profecía allá en Isaías capítulo 66 que les acabé de leer. ¿Será posible que una nación dé a luz en un solo día? Sí, en un solo día Dios va a sellar 144,000 sellados. Ese es el hijo que va a dar a luz esta mujer de Israel, y se van a preparar para predicar, para enseñar, y van a ser perseguidos. Por eso muchos de ellos se van a volar para otros países lejanos huyendo del anticristo, pero donde quiera que ellos vayan van a dar testimonio del Señor, y ahí ellos van a ser perseguidos hasta los confines de la tierra. Ahora, mis hermanos, este es el cumplimiento, repito, de Isaías capítulo 66, versículos 7 y 8. Quiero, hermanos, leerles a ustedes ahí en el mismo libro de Isaías capítulo 66. Miren lo que dice el versículo 19. Y pondré entre ellos señal, o sea, entre los 144,000, pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones de Tarsis, a Fud, a Lud, a los que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí. Escúcheme, hermanos, no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Este grupo de naciones que menciona aquí el profeta Isaías, Fud, Ilud, Javán, Tubal, son naciones moscovitas, son naciones de Rusia, son naciones tras la cortina de hierro, son naciones comunistas. La Biblia dice que estos 144,000 van a ir a costas lejanas,
a gente que nunca han oído palabra de Dios ni han visto su gloria. Los descarriados que se queden en el arrebatamiento de la iglesia se van a quedar aquí, van a sufrir los rigores, no hay una segunda oportunidad de salvación. Los que van a tener una oportunidad de ser salvos es gente que nunca han oído palabra de Dios ni han visto su gloria. Es gente que van a ser evangelizada por estos 144,000 que van a ir a esos países lejanos y, hermanos, huyéndole al anticristo. Así que esa gente que va a ganar esos 144,000 son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, porque es que esa es otra interpretación que les voy a aclarar, hermano, porque es que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que eso lo vamos a estudiar más adelante, versículo 14 no, versículo 9, Apocalipsis 7, 9, hay una multitud vestida de ropas blancas y esa multitud está cantándole al Señor con palmas en las manos. Y la Biblia dice que son de todas las naciones, de todo tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y cuando ellos clamaban a Dios, ¿no? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Los ángeles están en pie alrededor del trono, los ancianos y los seres vivientes se postran sobre sus rostros ante el que está en el trono y lo adoran, diciendo la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, etcétera. Y mire que uno de los ancianos le dice a Juan, ¿quién es esta multitud vestida de ropas blancas? ¿Son la iglesia? No, esta no es la iglesia. Mire, hermanos, algunos predicadores dicen, no, es que esa multitud de ropas blancas es la iglesia. No es la iglesia. San Juan, el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan le dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. El versículo que estoy leyendo, Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, está contestando San Juan. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, este grupo vestido de ropas blancas, con palmas en las manos, en Apocalipsis 7:9, no es la iglesia. La iglesia está con el Señor desde el rapto. Aquí esta multitud de ropas blancas son estas gentes que murieron por el anticristo, fue esta gente que evangelizaron los 144,000, fue esta multitud que ganaron los 144,000 durante esos 7 años de gran tribulación, especialmente los últimos 3 años y medio. Así que, hermano, espero que esto les esté quedando claro a ustedes. Ahora, esos mártires de todas las épocas, son cristianos que fueron ganados durante este tiempo cuando los mártires estaban clamando a Dios por justicia. Ahora, Apocalipsis capítulo 6, verso 11 dice, y se le dieron vestiduras blancas. Ahora, ¿por qué se les dan vestiduras blancas? Para consolarles, en recompensa por sus sufrimientos. Cuando la Biblia dice ropas blancas es un lenguaje figurado, es diciendo que ya están vestidos con la justicia y la salvación de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, la Biblia dice en Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino era la tela que usaban los sacerdotes allá en el tabernáculo. Así que como somos el real sacerdocio, la iglesia allá arriba, después del rapto, va a estar así, va a estar vestida de boda, con lino fino, blanco y resplandeciente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, hermano, aunque ese texto que les estoy leyendo en Apocalipsis 19:7 corresponde a la iglesia, la estoy citando aquí solo para decirles que cuando leemos en Apocalipsis 6:11 que se les dieron vestiduras blancas, es una expresión o un lenguaje figurado, porque un espíritu no necesita ropa blanca, ni roja, ni verde, ni azul, ni de ningún otro color. Acuérdense que son espíritus redimidos. Entonces, hermano, cuando dice que están vestidos de ropas blancas, es una expresión figurativa. Ahora, las figuras y las metáforas
abundan mucho en la Biblia y sobreabundan en la palabra de Dios, hermano, fascinándonos. Eso es para retarnos a nuestra capacidad de visualizar la inmensa categoría que hay en la literatura divina. Por eso es que la Biblia dice, el que lee entienda. Porque es que, hermano, mire, no podemos espiritualizar todo. Hay cosas que no son espirituales, sino reales, ¿no? Por ejemplo, que San Pablo iba en el camino a Damasco y que una luz resplandeció y lo tumbó a tierra. No, que eso es figurado, que tumbar quiere decir que él se humilló. No, hermano, eso fue literal, eso pasó real. Entonces, en la Biblia, cuando uno lee, tiene que saber cuándo hay una expresión que es una figura, que es, un símbolo o un prototipo, y también tiene que entender cuándo es un hecho real. Así que las figuras metafóricas que abundan y sobreabundan en la Biblia nos fascinan, nos retan a nosotros como cristianos, como estudiosos de la Biblia, nos retan la capacidad de poder visualizar, de poder entender la inmensa categoría que tiene la literatura divina, la palabra de Dios. La Biblia es un tesoro, hermano. Si usted la estudia con profundidad, si usted le dedica tiempo, si usted le dedica oración, usted va a encontrar en ella grandes tesoros escondidos que son revelados a los que se interesan. Por eso es que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, hay que ser cuidadosos de no espiritualizar todo, porque muchas de estas cosas son literales. Le voy a explicar esto, mis hermanos. Cuando hablamos del altar, el altar no es una metáfora. No, el altar, hermano, fue cosas que existieron. Hubo altares. Abraham levantó altares, Isaías levantó un altar, los israelitas levantaron altares en el desierto. Altar no fue un prototipo, el altar fue algo que existió realmente, ¿no? Ahora, el fuego que está quemando al rico allá en la historia del rico y Lázaro, en San Lucas capítulo 16, a uno oye, inclusive predicadores diciendo, no, que es que el fuego que estaba quemado, que el rico dice que estando en el Hades alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo, Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado, que eso es una metáfora. Hermano, la palabra fuego en la Biblia no es una metáfora, es un hecho real. Ahora, algunos dicen que el rapto de la iglesia es una metáfora. No es una metáfora. El rapto de la iglesia va a ser un hecho real. Jesús literalmente va a levantar la iglesia. Va a venir un día, el día que nosotros menos esperemos, cuando van a haber accidentes aéreos, accidentes terrestres, porque si un hermano va manejando un bus intermunicipal y es cristiano, se lo levanta el Señor, el bus queda sin chofer y se va a ir por un abismo. Aviones se van a chocar porque si el piloto es cristiano y el Señor no se lo lleva, pues el avión va a quedar sin piloto. Así que va a haber una catástrofe a nivel mundial el día que el Señor levante la iglesia, y eso no es un prototipo, eso no es una metáfora. El rapto de la iglesia será un hecho real. La nueva Jerusalén que describe Apocalipsis 21 es real, hermano. Los cuerpos que vamos a tener cuando resucitemos el día que el Señor levante la iglesia serán cuerpos reales. Algunos piensan que nosotros en la eternidad vamos a ser espíritus flotantes por ahí, volando por los aires, por ahí, espíritu, hola mi hermano, y chocándonos unos con los otros. No, mi hermano, vamos a resucitar en cuerpos literales. La gran diferencia es que el día que nuestro espíritu venga y tome ese cuerpo, no importa si el cuerpo murió hace 200 años, si el cuerpo murió hace 2000 años, el cuerpo estará deshecho, el cuerpo estará seco, putrefacto, estará totalmente vuelto polvo, puede haber desaparecido, hermano, pero el espíritu, mi alma, volverá a tomar mi cuerpo. Ese cuerpo, aunque es el mismo Jorge Trejos, ese cuerpo tiene unas características diferentes. Ese cuerpo ya será un cuerpo inmortal. ¿Qué quiere decir eso? Que no volvería a morir. Será un cuerpo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que no tendré defectos físicos. Será un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se descompone, que no se enferma, que no se envejece. Serán cuerpos reales. Así que la resurrección de los muertos no es una metáfora, es un hecho real. Así que, hermano, aquellas almas de los mártires que están pidiendo misericordia allá debajo del altar en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10, no son almas imaginarias. El altar en donde están ellos no es un altar imaginario. El evento que se presenta no es ficticio, no es una mera simbología. Son cosas reales escritas en la palabra de Dios,
reveladas por el Señor a San Juan. Es que Apocalipsis no es la revelación de Juan, es la revelación que Dios le dio a Juan. Esto es palabra de Dios, estos son los planes de Dios, estos son los propósitos de Dios para el presente y futuro. Juan lo único que hizo fue recibir la revelación, escribirla para que nosotros pudiéramos conocer las cosas que vendrán en el postrer tiempo. Pero la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Esta no es la revelación de San Juan. Esto, Apocalipsis, es la revelación de Dios que se le dio a San Juan para que San Juan la enviara a las 7 iglesias de Asia, posteriormente al mundo entero, y por eso nosotros hoy, después de 2000 años, tenemos el libro de Apocalipsis y sabemos lo que está pasando y sabemos lo que va a pasar porque Dios no lo reveló a nosotros. Gloria a Dios. Ahora, hermano, ¿hasta cuándo, Señor? Apocalipsis 6:10, gritan estos decapitados. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? ¿Vengará nuestra sangre? Pues el Señor le contesta, hasta que se complete el número de los consiervos que tendrán que morir de igual manera como ustedes. O sea que hay otros mártires que todavía no han muerto. Espérense un poquito. Cuando mueran los otros, vamos a hacer una sola resurrección, una sola justicia y una sola venganza. Entonces, hermano, como habrán persecuciones por 3 años y medio en el periodo de la gran tribulación, entonces el Señor está diciendo a estas almas de los decapitados, espérense un poquito hasta el desenlace final de los acontecimientos que siguen, porque nosotros somos los protagonistas en parte del Apocalipsis. Acuérdense que nosotros hoy estamos viviendo el comienzo de dolores. Este es el principio de dolores de todo lo que va a acontecer. Nosotros estamos viviendo la tribulación, pero no vamos a vivir la gran tribulación. Hagan diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. Nosotros estamos viviendo el comienzo de los dolores, pero no vamos a entrar a la gran tribulación, porque cuando esto se ponga invivible, cuando el diablo ya se monte en su reinado como anticristo, el Señor levantará su iglesia. De eso esté convencido, mi hermano. Ahora, ¿por qué se les llama mártires a estos decapitados? No todos los que mueren son mártires, no es la muerte lo que hace a la persona un mártir, sino la causa por lo cual esa persona muere. Sabemos que durante el periodo de la tribulación morirán millones y millones de personas bajo los primeros sellos. Ya hemos visto que muchos han muerto por los 4 caballos del capítulo 6 de Apocalipsis, los primeros versículos, por las hambres, por las guerras, por las pestes, por las enfermedades, por los animales de la tierra. Es decir, gente que muere de muerte natural. Sin embargo, ellos no son mártires. ¿Cuáles son los mártires de Apocalipsis 6:9? Los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Es decir, los que murieron violentamente. Ahora, versículos 10 dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas a nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la Biblia dice, ¿por qué claman ellos? ¿Por qué están clamando aquí? Claman porque no tienen cuerpo, no tienen gloria. Aún no están glorificados. Por eso es necesario que el resto de los hermanos que todavía no han muerto en la gran tribulación se hagan presentes delante del Señor. Así que estas almas ya separadas de sus cuerpos físicos son conscientes. Si esas almas de los decapitados están clamando a Dios y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Significa que ellos están conscientes. Hay una doctrina que se llama el sueño del alma y muchos creen y enseñan que cuando la persona se muere, su alma está dormida ya en la eternidad. No, mis hermanos, no están dormidos. La Biblia nos dice que el Señor contestó a ellos, descansen todavía un poco de tiempo, no se preocupen que ya el día de la venganza y el día de la justicia viene. Entonces, hermano, acuérdense, mis hermanos, que el Señor no está limitado por el tiempo. Cuando el Señor le dice, esperen un poco, el Señor sabe cuánto tendrán que esperar. Para el Señor, el tiempo no es el problema. Así que, hermanos, déjenme decirles que indica esta expresión de las almas que están conscientes que cuando estamos en la eternidad, si la persona está en el Hades, ya pues para ser condenada, o está en el paraíso para un día recibir los galardones, sea en el Hades o en el paraíso, ambas almas están conscientes. Que no le metan a ustedes esa idea torcida en la cabeza de que una persona se muere y allá en la eternidad es un espíritu dormido por ahí que ni oye, ni ve, ni entiende. Hemos leído San Lucas capítulo 16, verso 19 muchas veces cuando les he enseñado a mis hermanos
que el rico, estando en el Hades, tenía ojos para ver, podía hablar, podía sentir las llamas del Hades, tenía memoria porque se acordaba de los hermanos que estaban en la tierra viviendo perdidamente, y Lázaro, que era otro muerto, Abraham, que era otro muerto, también estaba consciente. Abraham tuvo un diálogo con ese rico y le dijo: tú tuviste bienes en la tierra y solamente males. Ahora usted es atormentado y él aquí es consolado. Además de eso, una gran cima hay entre ustedes y nosotros. Yo ya les he explicado que cima con C habla de altura, de montaña, y cima con S habla de abismo. Por eso es que la ortografía a veces es muy importante también para entender el significado. Abraham le dijo a ese rico que estaba allá en el Hades: hay una gran cima, y esa palabra cima está escrita con S de saco. Así que, hermanos, lo que Abraham le estaba diciendo es: un gran abismo hay entre ustedes y nosotros, que los de aquí no pueden pasar allá, ni los de allá pueden pasar acá. Así que, hermanos queridos, ya sea en el Hades o ya sea en el paraíso, hay millones y millones de personas esperando aquel gran día, el día del juicio. ¿Para qué? Los justos van a resucitar el día del rapto, van a ir al tribunal de Cristo para recibir sus galardones, y los que mueren sin salvación siguen en el Hades hasta el juicio final de Apocalipsis capítulo 11, van a resucitar, van a tomar sus cuerpos, en cuerpo y alma van a estar ante el gran trono blanco, van a ser juzgados según sus obras, dice Apocalipsis 20:11 en adelante, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, o sea, al mismo infierno. Concluimos, mis hermanos, diciendo que el mensaje que Dios nos da es que debemos ser fieles hasta el final, que hay que aprovechar este periodo de la gracia, este tiempo de la gracia, que tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga a levantar su iglesia. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús y le hemos entregado nuestras vidas al Señor, que Él nos guarde de esa terrible prueba que pasarán aquellos que no estén firmes en el Señor. Así que, mis estimados hermanos, este es el resumen de lo que es el quinto sello en Apocalipsis capítulo 6. Si el Señor nos presta la vida, en la próxima clase nosotros vamos a entrar, hermanos, en otro... en un intervalo que vamos a tener ahí, hermanos, para enseñar otras cosas, y luego entramos en el séptimo sello. Antes de hablar, del sexto sello. Antes de hablar del sexto sello, mis hermanos, vamos a entrar a estudiar algo muy interesante basado sobre el capítulo 7 de Apocalipsis. Dios les bendiga, mis hermanos, por su atención, por su tiempo. Aquí estamos si hay alguna inquietud, y aprecio y agradezco su atención y sus oraciones. Bendiciones para todos. Amén, 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 pastor. Wow, de verdad, pastor, que cada enseñanza que nos da, de verdad que es una revelación, sé que aclara muchas cosas, y de verdad que qué bueno, pastor, tenerlo aquí, dándonos estas enseñanzas tan profundas, verificando todo con la Biblia. De verdad que es una bendición muy, muy grande. Y pastor, sí, tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta de WhatsApp y dice: pastor, hay muchas personas que no entienden por qué no debemos comer los alimentos con sangre. Lo que yo expliqué, porque es que la sangre es la vida del animal. Y el Señor dijo, cuando usted lee capítulo 17 de Levíticos, dice la Biblia que Dios dijo: cualquier judío o extranjero que viva en Israel no comerá sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida del animal y yo os la he dado para expiación. Entonces, la sangre es un líquido misterioso, ¿no? En sus 4 litros de sangre, mi amado hermano, que se oxigena con ese motorcito que llama corazón y que impulsa la sangre por las arterias, que le da la vuelta del cerebro a los pies durante un lapso de 6 meses. En esos 4 o 6 litros de sangre que usted y yo poseemos, es un líquido precioso y divino. Por eso, cuando una persona se desangra, se muere, porque es que la sangre es la vida. Entonces el Señor dice: no se la coman, porque es que la sangre es la vida, no se coma la vida. Entonces, hermano, por eso es que el pueblo cristiano no usa la sangre, pues, para comerla, ¿no? Entonces, porque la sangre, es más, la sangre fue dada para expiación. Mire que los israelitas, cuando pecaban, llevaban un cordero y lo sacrificaban en el altar del sacrificio, y la sangre de esos corderos era derramada como expiación,
Por eso es que, mire que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento casi todo era purificado con sangre. Los sacerdotes agarraban los pergaminos, la palabra de Dios, y con un hisopo le rociaban sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando un leproso era declarado libre o sano de su lepra, lo rociaban con sangre, con un hisopo le rociaban sangre. Es que la sangre es algo simbólicamente muy impresionante, la sangre es la vida. Por eso es que la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Jesús derramó su sangre, mire que la derramó tanto que no dejó ni una gota en su cuerpo. Cuando el soldado romano le abrió el corazón con una lanza, dice que salió agua y sangre, ¿no? Salió el suero, ya no tenía sangre. Jesús derramó toda su sangre desde el Getsemaní, donde derramó las primeras gotas de sangre en su sudor, hasta el Calvario, donde dejó la última gota. Sangre es vida y yo no la he dado para que se la coman en morcilla, sino para expiación. Entonces la sangre es poderosa. Cuando nosotros tenemos un problema grave, nosotros decimos hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es más, mis hermanos, déjenme ampliarles la idea un poquito. Perdónenme que me extienda en la explicación, pero creo que esto es importante. En el Antiguo Testamento hubo 613 leyes, pero la Biblia dice que la ley ya pasó. El fin de la ley es Cristo. O sea, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Solamente hay 4 cosas de la ley que somos obligados a guardar ahora en el tiempo de la gracia, ahora en esta época. ¿Cuáles son? Cuando hubo un problema en la iglesia en Antioquía, porque Antioquía era una iglesia de gentiles y judíos, y había pelea entre ellos, porque los judíos les decían a los gentiles, ustedes se bautizaron en nombre de Jesús, pero ustedes no se circuncidaron. Entonces no queremos tenerlos aquí en la iglesia, ustedes no guardan la ley. Ustedes se hicieron bautizar en el nombre de Jesús, pero ustedes no guardan el sábado. No queremos tenerlos aquí porque ustedes no guardan la ley. Y hubo un problema y la iglesia se dividió. Los judíos no querían tener gentiles en la iglesia y los gentiles no querían ir a una iglesia donde hubieran judíos. Entonces mandaron una carta y hubo el primer concilio en Jerusalén que se llevó a cabo en el año 48 después de Cristo. Y los 12 apóstoles se juntaron y trataron el problema en el primer concilio en Jerusalén. Y miren, mis hermanos, que en Hechos capítulo 15, versículo 28, dice la Biblia que después de una junta que tuvieron los apóstoles, llegaron a esta conclusión. Escribieron una carta, la mandaron por mano del apóstol Pablo a la iglesia de Antioquía y eso resolvió el problema. ¿Qué decía la carta? Hechos capítulo 15, verso 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Número 2, que os abstengáis de sangre. Número 3, que os abstengáis de ahogado. Y número 4, de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Bye, bye. Entonces, hermano, ¿qué estamos diciendo ahí? Esto fue lo que solucionó el problema entre judíos y gentiles. Entonces, de las cosas de la ley, de las 613 leyes en el Antiguo Testamento, somos llamados a guardar 4 cosas. No fornicar, no comer cosas sacrificadas a ídolos, no comer sangre, ni comer cosas ahogadas. Solamente eso. Bye, bye, dice la Biblia. Dios, pasadlo bien. Amén, amén, amén. Así es, pastor. También hay otra pregunta que dice, ¿qué son las dispensaciones? Dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre. Entonces, la Biblia nos habla de 7 dispensaciones, ¿no? Entonces, la dispensación de inocencia. ¿Qué es la dispensación de inocencia? Fue el tiempo que Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén sin pecar. Entonces, se le llama dispensación de inocencia porque ellos vivieron allá inocentes. Es más, tan inocentes y tan puros eran de mente y de corazón que andaban desnudos y no se avergonzaban. En otras palabras, no había morbo en sus mentes, no había vulgaridad en sus mentes. Eran almas tan puras y tan santas que aunque vivían desnudos, no se avergonzaban el uno del otro. Ahora, tenían mandamiento de procrearse, eran matrimonio legalmente establecido, podían tener hijos, pero no había morbo ni vulgaridad en ellos. Entonces, ese se llama dispensación de inocencia. Luego vino la dispensación de conciencia y se le llama conciencia porque Adán y Eva pecaron, fueron sacados del huerto del Edén
y ya la gente hacía las cosas a plena conciencia, por eso se llama dispensación de conciencia. Entonces, ¿qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre. Amén, amén, pastor. También hay otra pregunta y dice, pastor, ¿por qué en el Antiguo Testamento los hombres tenían varias mujeres, incluso las del pueblo de Dios? Hermana, mire, antes de la ley no había una ley que dijera no adulterarás. Entonces, cuando no hay una ley, aunque haya pecado, no se conoce como pecado. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente en la cárcel hoy? Porque hay códigos y leyes que dicen, si usted mata a una persona, sea homicidio culposo o homicidio gravoso, entonces tiene 8 años de cárcel, tiene 20 años de cárcel, tiene 30 años de cárcel, depende del delito y cómo lo consumó. Entonces, hay leyes, hay códigos que el mundo ha violado. Si esos códigos no existieran, un juez no podía dictarle sentencia a nadie. Un juez no puede, porque ¿qué es lo que hace un juez? Un delincuente lo traen al estrado de un juez y el juez lo único que hace es leer los artículos, lo que hace es leer los códigos. Mire, usted violó un código, el código tal, decreto número tal, del año número tal, dice que por asesinar a una persona en estas circunstancias tiene 15 años de cárcel. Usted violó ese código, entonces lo condeno a 15 años de cárcel. Entonces, hay gente en la cárcel porque violaron leyes. Si no existieran las leyes, nadie hubiera violado leyes, aunque hubieran matado, pero como no hay una ley que los condena, no se podrían condenar. Entonces, antes del monte Sinaí, no había ley. Entonces, un hombre podía tener 10 mujeres. Era pecado, pero no se conocía como pecado. Por eso San Pablo en Romanos capítulo 7 dice, yo conocí el pecado por la ley. Él dice, yo vivía antes sin conocer la ley de Dios, aunque sabía que había una ley, pero no la conocía. Entonces yo vivía como sin ley, sabiendo que hay ley. Pero cuando yo conocí la ley, dice, el pecado revivió en mí y el pecado me mató. Entonces, cuando yo conozco las leyes de Dios y las violo, entonces ahí es donde viene el pecado y ahí es donde tengo que pagar las consecuencias. Entonces, un hombre podía tener 10 mujeres y como no había una ley que dijera no adulterarás, pues nadie podía condenarlo porque no había una ley, ellos no habían infringido nada, no hay una ley. Pero cuando ya vino la ley, entonces ya la gente tiene que pagar. Entonces, si un hombre ya tenía más de 4 mujeres o de 2 o de 1, entonces ya tendría que responder por ese acto. Ahora alguien puede pensar, pero David tuvo varias mujeres y él vivió después de la ley del Sinaí. Sí, eso es cierto. Él tuvo varias mujeres, pero también usted tiene que entender que él tuvo que pagar consecuencias muy graves por causa de las mujeres que tuvo. O sea que una persona que adultera no se quedará sin castigo porque la paga del pecado es muerte y las consecuencias tendrán que venir. Amén, amén, así es, pastor. También, pastor, porque hay doctrinas que solo hablan de 144,000 salvos en total. Ese es el peor, la doctrina más falsa que pueda haber. Yo le pregunto a esa, y yo sé de qué estamos hablando, y tal vez algunos pueden saber también, tal vez no queremos mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero la doctrina que enseña que los 144,000 ya están contados, ya están escogidos, usted, hermano, no se preocupe, usted no va a vivir en el cielo, usted va a vivir aquí en la tierra. ¿Y sabe qué dicen ellos? Ellos citan el Salmo 34, Salmo 37, donde dice que los mansos heredarán la tierra. Ah, no, usted va a vivir aquí en la tierra, pero usted no va a ir al cielo. Hermano, perdóneme, esa es una falsa doctrina. La iglesia sí va a vivir 1000 años aquí en la tierra otra vez. Así que si usted es un buen cristiano y espera el rapto de la iglesia, si quiere guardar su carrito, guárdelo, hermano, para cuando vuelva después del rapto, después de los 7 años de gran tribulación, el Señor va a volver con la iglesia y vamos a vivir 1000 años en la tierra. Eso es verdad. Pero después del milenio vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. La palabra cielo es sinónimo de gozo. Estar con el Señor es estar en el cielo, no importa el lugar geográfico, pero sí hay un cielo que nos espera. San Pablo dice que él conoce un hombre que subió al tercer cielo. Y si San Pablo subió al tercer cielo y vio cosas maravillosas, ¿por qué no va a subir la iglesia? Entonces, nosotros íbamos a vivir en el cielo. Esa es una falsa doctrina cuando ustedes dicen que no vamos a vivir en el cielo. Número 2, decir que los 144,000 ya están escogidos y que solamente ellos van a ser salvos. Yo le pregunto a esas personas, entonces, ¿dónde va a meter esa multitud de ropas blancas con palmas en sus manos que cantan al Señor y que están orando?
y que salieron de la gran tribulación. Esa multitud, ¿dónde los va a dejar? Entonces, ¿son condenados? No, acuérdese, hermano, que aparte de los 144,000 sellados, ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, hay una multitud de la que acabamos de hablar ahorita, y esa multitud son de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y nación. Es más, la Biblia dice que ellos están para vivir con el Señor eternamente y para siempre. Ellos no tendrán ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima a los ojos de ellos. Pero aquí hay una multitud. Ahora, esta multitud son los que mueren allá en el periodo de la gran tribulación, pero que mueren siendo cristianos, ¿no? ¿Dónde va a vivir la iglesia? Si la iglesia ha sido raptada antes de este acontecimiento, la iglesia va a estar con el Señor. Entonces, no me digan estos hermanos que dicen que los salvos son solamente 144,000, porque ¿dónde va a meter la iglesia? ¿No? Que es la esposa del Cordero. ¿Los va a echar al infierno? ¿No? ¿Y dónde va a meter esta multitud vestida de ropas blancas, que son los que salen de la gran tribulación? ¿Los va a echar al infierno? Cuando el Señor dice que están ahí. Ahora, esos 144,000 sellados tienen un privilegio, eso sí. Cuando usted lee el capítulo 14 de Apocalipsis, dice que ellos cantan un cántico que nadie puede cantar. Entonces, déjeme decirlo de esta manera. Mire, capítulo 14 de Apocalipsis dice el cántico de los 144,000 sellados. Esos 144,000 sellados van a formar el coro celestial, van a cantar a Dios, pero hay una multitud de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que van a ser salvos y van a vivir con el Señor, y no son los únicos que van a ser salvos, estos 144,000 sellados. Gracias a Dios por eso, porque si no, usted y yo, hermana Heidi, estaríamos en la olla sin salvación. Si ya los salvos son 144,000, nosotros estaríamos sobrando. Amén, amén, así es, pastor. Qué bueno esta claridad con la que nos habla, pastor. También otra pregunta, y es, pastor, cuando ya seamos redimidos, que ya el pueblo de Dios ya sea raptado y todo, ¿tendremos cada uno el mismo sexo y tendremos los recuerdos? Sí. Hermana, mire, le voy a decir varias cositas. Uno, gracias a Dios, porque qué tal que yo aquí sea hombre y allá voy a ser una mujer. Entonces, y no estoy diciendo, hermana, que ser mujer, pues es, no, las mujeres son preciosas. Déjeme decirle, yo tengo mi esposa, yo tengo una hija, ¿no? Entonces, hermano, no, yo no quiero que me malentienda. No, Dios no creó un tercer sexo. El que es hombre será hombre aquí y será hombre en la eternidad. El que es mujer, la que es mujer aquí, lo será en la eternidad. O sea, los sexos no van a cambiar, ¿no? Entonces es uno. Y lo otro, hermana, es la otra cosa que usted me pregunta, ¿cuál es? Los recuerdos, ¿tendremos los recuerdos? No, que sí, hermana. Volvemos al tema de San Lucas capítulo 16, verso 19, hablando del rico que estaba en el Hades y de Abraham. Acuérdense que el rico le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y Abraham le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y dijo, si no puede hacerlo, entonces mande a Lázaro que resucite de los muertos, porque tengo 5 hermanos que viven en la tierra como yo vivía, para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. O sea, que él se acordaba que en la tierra habían 5 hermanos que estaban viviendo perdidamente como él vivió. Entonces, en la eternidad, sea en el Hades o en el paraíso, no sea salvo o condenado, los recuerdos nunca van a ser borrados. Eso es lo que la Biblia llama el gusano que nunca muere. El gusano que nunca muere es la conciencia de cada persona. Pues yo estoy seguro que Caín, allá en el Hades, se acuerda del día en que mató a su hermano Abel. Yo estoy seguro que Hitler, allá en el infierno, en el Hades, se acuerda de esos 6 millones de judíos que mató. Entonces, sea en el paraíso o en el Hades, hay memoria, hay recuerdos, siempre los habrá. Amén, amén. Pastor, también, ¿por qué es importante ser bautizados en el nombre de Jesús? Tan importante porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús dijo a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, nacer del agua es ser bautizado. Pero bautizado, ¿por qué en el nombre? Porque es que el texto es muy claro. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
Para los hermanos que me escuchan y me quieren citar, San Mateo 28:19, hermano Trejos, pastor de Bogotá, el Señor dijo, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted qué? Usted está diciendo que en el nombre de Jesús, pero la Biblia dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjeme decirle, y me anticipo a la pregunta de alguna persona que me esté queriendo preguntar eso, déjeme decirle que cuando el Señor dijo a los discípulos, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 1, el texto dice, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Y nunca separa, la Y une. Es como si el Señor hubiera dicho, bautíceles en el nombre del que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos, pero lo que salva es el nombre. Por eso Jesús dijo, bautíceles en el nombre. Si yo voy a un banco a cobrar un cheque, yo no puedo poner mis títulos. Yo tengo títulos, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy esposo, yo soy hijo. Soy hijo porque tengo mis padres, soy esposo porque tengo mi esposa, soy padre porque tengo mis hijos, pero yo no me llamo padre, yo no me llamo esposo, yo no me llamo maestro, yo no me llamo pastor, yo me llamo Jorge Trejos. Lo que me identifica a mí es el nombre. Si yo voy a firmar un documento, lo tengo que firmar con mi nombre, porque mi nombre es mi identidad. Los otros son títulos. Si yo voy a un banco y le digo y firmo como pastor, el del banco me va a decir, ¿cómo llama usted? Jorge Trejos, póngame ahí Jorge Trejos. No, es que yo soy pastor. A mí no me importa lo que usted sea, póngame su nombre. Entonces, porque es el nombre lo que me identifica a mí. Cuando el Señor dijo, bautíceles en el nombre, ¿cuál es el nombre del Padre? Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Pues Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Yo he venido en nombre. Hay un solo nombre en la deidad. Por eso Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si yo bautizo a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le estoy bautizando en los títulos, y los títulos no salvan a nadie. Lo que salva es el nombre. Si yo le digo a una persona, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esos son títulos. Y Dios, que tiene esos títulos, porque Dios es Padre en la creación, Él es Hijo en la redención, Él es Espíritu Santo hoy en la regeneración, son títulos de Dios. Pero como los títulos no salvan, como a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y yo tengo que bautizar ese en el nombre, porque el Señor le dijo a los apóstoles, bauticen en el nombre. Entonces, cuando yo agarro un candidato y le digo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, estoy obedeciendo a Mateo 28:19, porque el Señor me dijo, bautíceles en el nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre? Pues Jesús. Hechos 22:16, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí no dice invocando sus títulos. Amén, 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 pastor. Pastor, tenemos una pregunta de Facebook y dice, pero ¿quiénes son esas personas que no conocerán la palabra de Dios si hoy en día hay palabra en abundancia? Hermana, una cosa es oír palabra y otra cosa es conocer la palabra. Mire, hay mucha gente que vive aquí cerca de la iglesia y sabe que hay una iglesia evangélica aquí hace 40 años, pero no conocen el evangelio. Saben que hay una iglesia, pero una cosa es saber que hay una iglesia, que hay un mensaje. Otra cosa es conocer el mensaje. Hay mucha gente que sabe que hay un Dios, pero no conocen las virtudes ni las características de ese Dios. Hay mucha gente, a pesar de todos los medios de comunicación, porque una de las profecías para anunciar la segunda venida del Señor es esa. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las gentes. Entonces, el evangelio se predica hoy por muchos medios y llega a muchos lugares que no llegaba hace 200 años. Entonces, hoy a través del Facebook, a través de YouTube, de la televisión, de la radio, hoy se puede llegar a muchas, pero vaya usted a ciertas ciudades, allá mismo en Europa, hay gente que no sabe nada del evangelio, hay gente que no sabe nada de Dios. No. Mire, aquí en Sudamérica usted va a regiones montañosas donde hay cantidad de tribus indígenas que nunca han oído palabra de Dios, que no tienen un radio, que no tienen televisión, que no tienen señal de internet, que nunca han oído palabra de Dios. Hay mucha gente todavía que no sabe nada de Dios. Nosotros creemos que todo el mundo sabe porque nosotros vivimos en un lugar ya civilizado,
pero hay gente que vive en las montañas que nunca tiene los medios de comunicación a su alcance y que a ellos todavía no ha llegado el mensaje. Amén, amén, pastor. Y como última pregunta, dice, una pregunta de WhatsApp, dice, entonces los testigos de Jehová tienen razón en oponerse a las transfusiones de sangre. No, una cosa es comerse la sangre y otra cosa es donar sangre, ¿no? Entonces, ahí no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es que comer la sangre es una cosa, pero donar la sangre, si yo soy un donante y con 1 litro de sangre que yo dé le salvo la vida a otra persona, ¿por qué va a ser pecado donar sangre? ¿No? Ellos no donan sangre, ellos no permiten transfusión de sangre. Ellos prefieren morirse antes que una transfusión de sangre. Pero si yo voy a donar 1 litro de sangre y con ese litro de sangre yo no me muero y le voy a salvar la vida a otra persona, ¿por qué no hacerlo? Jesús donó sus 4 litros de sangre para salvarnos a nosotros. Entonces, no es un pecado la transfusión. No sé ellos de dónde sacan eso, pero hermanos queridos, repito, no se puede mezclar. Una cosa es comer la sangre y otra cosa es donar sangre. Amén. Bueno, pastor, esa ya era la última pregunta. Muchas gracias por aclarar todas estas dudas y gracias a ustedes, hermanos, por enviar sus preguntas, por enviar sus peticiones de oración. Pastor, de verdad, agradecidos con usted por sacar su tiempo y para venir e invertir aquí con nosotros, pastor. Que Dios le bendiga grandemente. Amén, hermana Heidi. Ha sido un placer, hermana, y gracias a usted por su trabajo también. Muchas bendiciones a las hermanas, a las otras hermanas que siempre están, nuestra hermana Rosy, nuestra hermana Zulma. Muchas bendiciones para mi hermano, para el pastor, lo aprecio. Igualmente a su esposa, a su familia y a toda la congregación, a todos ustedes, hermanos, y a los hermanos de otras ciudades, de otros países que han estado en este programa. Un abrazo fraternal, muchas bendiciones. Para mí es un honor compartir con ustedes esta palabra. Amén, amén, pastor. Así como usted decía, pastor, hay personas de otros países, de muchos lugares que han estado conectados con nosotros y les vamos a enviar un saludo antes de terminar y aprovechamos por todos ustedes. Tenemos al hermano Víctor, a Luz Elena, Amparito, Margarita, a Karina Leiva desde Estados Unidos, la pastora Erlinda Zócola, Jefferson, Elena Ortiz, Ismael, María Eugenia desde Florida, Valle, Colombia, Italia, Elena Sellerí desde Nueva York, Luz, Valeriano, Ruth, Carmen, Adela, Cárdenas, Daisy, Elizabeth, Estela, Reina, Glenny, Girka, Victoria, Isabel, Darius, Guillermina, Nancy, Olga y Rosa. Y una hermana tiene una petición de oración, la hermana Estela Sánchez, pide por la hermana Orfelina de Valencia porque tiene el COVID. Entonces vamos a orar por ellos y gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Y para terminar vamos a hacer una oración, pastor. Muchas gracias, hermana. A la hermana Orfelina de Valencia, que tiene COVID allá en Cali, ella es pastora de nuestra iglesia. Ellos fueron pastores aquí en esta iglesia donde yo estoy cuando el esposo estaba vivo. Así que ellos fueron pastores por 11 años aquí. Hermana Orfelina de Valencia, estaremos orando que el Señor le restaure, le sane del COVID-19, confiamos que el Señor la guarde. Actualmente ella es pastora en una de las iglesias de Cali, una excelente mujer. Ella ha sido líder a nivel nacional de las damas por varias temporadas aquí en Colombia. Así que estamos hablando de alguien que ha sido muy especial, muy conocida en todo Colombia y fuera de Colombia como una tremenda pastora, una tremenda predicadora, una mujer de Dios. Sentimos que está enfermita, hermana Orfelina, estaremos orando, confiando en un milagro. También, hermana María Eugenia, si estamos hablando de la misma María Eugenia, yo tuve la oportunidad de pastorearle en Florida Valle en el año 78. Entonces, hermana María Eugenia, Dios la bendiga. Si estamos hablando de la misma persona, me bendice tenerle aquí en sintonía, conectada con nosotros en esta hora, después de 40 y pico de años. Así que gloria a Dios por eso. Y hermano Víctor, Dios lo bendiga. Él es también un hermano en Cali que yo tuve la oportunidad de pastorear en la década de los 90. Así que, hermanos, qué bendición tener a todos ustedes. Hermana Estela también le distingo. Así que a todos ustedes, hermanos, seguramente hay otros ahí que de pronto no tengo en mi memoria en esta hora o no los puedo detectar. Pero a todos ustedes que han estado conectados en esta clase,
Que el Señor les bendiga. Estaremos el próximo jueves. Si el Señor no viene esta semana a llevarnos, estaremos entonces a la misma hora, 12 hora de Colombia, 7 de la noche hora en España. Entonces estaremos ahí, vamos a orar, a darle gracias a Dios y deseo para todos ustedes una feliz noche, para los que ya se disponen a descansar allá en España y sus alrededores. Señor Jesucristo, muchas gracias por el día de hoy, gracias por sus bendiciones, gracias por su palabra, gracias por cada hermano que se ha conectado esta noche, por cada amigo, por cada persona, no solamente en España, sino en Colombia, en Estados Unidos y en otros países, donde quiera que han habido personas disfrutando de esta enseñanza, Señor, ruego su bendición para ellos, para sus familias, ruego su bendición para la economía de ellos, su vida laboral, su vida familiar, su vida espiritual. Ponga un cerco de protección sobre todos ellos en el nombre del Señor Jesucristo. En aquellos lugares donde nuestros hermanos ya está oscureciendo o está de noche y se disponen a descansar con sus familias, yo te ruego, Señor, que les des una noche tranquila, una noche en paz, que puedan descansar en la bendición de Dios. Y a los hermanos que están en otros lugares donde todavía es de día y están laborando, ruego que usted guarde sus vidas, guarde su trabajo, guarde su vida y les permita terminar el día en victoria. Gracias por este día, Señor. Pido su gracia y su bendición para todos nuestros hermanos y amigos que han estado o que siguen esta secuencia de escatología. En el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta gran oración, por la enseñanza. Y vamos a despedir el programa, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo su vida, la de su familia, la de su iglesia. Y gracias por bendecirnos con esta palabra, pastor. Amén, hermana Heidi. Dios le bendiga igualmente a usted. Amén. Bueno, hermanos y amigos que nos ven, les deseamos que tengan un resto de tarde en bendición. Y recuerden, mañana tenemos también otro programa, así que no se lo pierdan. Los esperamos y que el Señor Jesucristo les bendiga.